Venimos de un fin de semana sumamente trágico para la Franja de Gaza, trágico en accionar del sionismo, trágico en cifras, trágico en violación de derechos humanos, trágico en todo tipo de violación de libertad para con los gazatíes por parte del régimen de Israel, que con mayor anuencia se ha registrado durante estos últimos días, sobre todo después de haberse reiniciado las conversaciones entre el régimen sionista, representantes del régimen sionista, también representantes de la resistencia palestina con mediación de Estados Unidos, Qatar y Egipto. Claro está que este accionar se ha mantenido a lo largo de los últimos 9 meses, más de 9 meses y 2 semanas prácticamente. Pero no hay día que no sea trágico en la Franja de Gaza. El sionismo incluso ha intensificado su accionar contra los campos de refugiados que en algún momento llegaron a ser considerados por las tropas del régimen como lugares supuestamente seguros para civiles. Atención a esto, porque Israel lanzó 8 bombas estadounidenses Hedam sobre el campo de refugiados de Al-Mawasi y mató a cerca de 90 personas. Todo esto ocurrió durante el fin de semana. Todos los muertos civiles, más de 310 personas, también civiles, quedaron heridas. El sitio web israelí Ma'arif confirmó el uso de los artefactos de fabricación estadounidense y citó a un hombre, citó a Rottenmeier, que es el director de la empresa de tecnología militar del sionismo, el director de la empresa de tecnología militar Asgard, diciendo que esas bombas habían sido anteriormente el centro de disputas con la administración de Joe Biden, con la administración de los Estados Unidos. Bienvenidos, aquí comienza una nueva edición de Detrás de la Razón. Esta es una bomba Hedam, es de fabricación estadounidense. 8 de estas bombas fueron lanzadas sobre el campamento de refugiados de Al-Mawasi en Han Yunis, al sur de la Franja de Gaza. La propia confirmación llegó desde el suelo israelí. El portal Ma'arif divulgó la noticia. Era considerada una zona segura y hasta allí el sionismo había obligado a miles de palestinos a desplazarse. Ataques como este ocurren prácticamente a diario desde hace más de 9 meses en la Franja de Gaza. No importa hacia dónde sean obligados a desplazarse los palestinos, sea cual sea el lugar, ninguno es seguro. Entre ruinas y escombros, el recuerdo material de los palestinos va siendo borrado poco a poco. Temen que ese sea su destino en un futuro inmediato. Temen que el sionismo los extermine en un abrir y cerrar de ojos, pero también temen que sean sometidos con el paso del tiempo a mayor sufrimiento. El ataque, según autoridades palestinas, mató a unas 90 personas. Cerca de 310 quedaron heridas, todas civiles. Un bombardeo que se registra tras la reanudación de las conversaciones entre Israel y Hamas, que buscan sellar una tregua. Para Turquía, la actitud de Israel muestra la falta de compromiso de Benjamin Netanyahu para acabar con la guerra genocida. Buradan gidilirse daha büyük bir kan, daha büyük bir dram ve gözyaşı ortaya çıkar. Bütün bölgeyi daha da büyük bir ateşe açacak. Malasia, mientras tanto, considera que estos y otros crímenes similares del sionismo se producen por la falta de rendición de cuentas. Mempertahankan kemanusiaan dan hak. Jadi oleh itu kerajaan Malaysia sekali lagi tegaskan pendirian kita keras mengutuk kezaliman berterusan tanpa peri kemanusiaan oleh rejim Zionis.
Tampoco ha faltado el pronunciamiento de Naciones Unidas, aunque solo en el verbo. Antonio Guterres condenó la matanza de civiles en el ataque israelí. Sin embargo, no hizo ninguna referencia en la responsabilidad del organismo que dirige para impedir masacres como esta. Masacre tras masacre, estamos hablando de 9 meses y casi 2 semanas de masacres que se suman a los más de 76 años de masacres que ha ejecutado el sionismo contra los palestinos en la Franja de Gaza. Y uno se pregunta, a ver, ¿y 76 años después qué pasó con la justicia? ¿Qué pasó con la defensa de derechos humanos? ¿Qué pasó con el mundo que sigue prácticamente en silencio y de brazos cruzados? Para el análisis nos acompañan los expertos. Qué gusto, qué placer, qué honor que nos acompañen durante esta edición de Detrás de la Razón. Le ve en pantalla Daniel Lobato, periodista, analista político, analista internacional. Daniel es escritor, es articulista, además conoce muy de cerca la situación por la que han pasado los palestinos durante las últimas décadas. Junto a Daniel está en Madrid, junto a Daniel para el análisis de esta jornada, desde San Sebastián, en País Vasco, ya también le ve en pantalla, don Iñaki Gil de San Vicente, también es escritor, es analista político, analista internacional, es investigador también y conoce muy de cerca toda esta situación a la que han sido sometidos los palestinos a lo largo de décadas por parte del régimen de ocupación, por parte del régimen de Israel, con anuencia de Occidente, con anuencia de la justicia tal vez entre comillas, ¿no? Justicia internacional. Señores, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buen inicio de semana. ¿Qué tal, Dani? Mi gran compañero desde Euskadi. Es un gusto que nos estén acompañando. Daniel, quiero comenzar con usted. A ver, uno se pregunta, pues, ¿para dónde está viendo el mundo, no? Si no es para Palestina, entonces, ¿para dónde? Porque estamos hablando de 8 bombas de fabricación estadounidense. Hay que tener esto bien claro, ¿no? ¿Cuál es la ayuda o quién le está dando ayuda al régimen de Israel para ejecutar este genocidio? Y el sionismo argumenta que en este campo de refugiados estaban algunos comandantes, algunos jefes militares o de algunas brigadas militares del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas, pero estas zonas son supuestamente seguras. Entonces, ¿por qué engañan de esta manera? A ver, no solo a los palestinos, sino también al mundo. Bueno, hay varios factores aquí que hay que intentar entrelazar y unir, ¿no? Primera cuestión, los campos de refugiados palestinos siempre han sido un gran objetivo, un objetivo prioritario del régimen colonial, destruyendo multitud de campos en Líbano desde los años 70, Tel al-Zatar, Nad el-Bared, Sabra y Shatila, dentro de Siria también, Yarmouk a través de proxies y por supuesto dentro de Palestina, ¿no? Vemos en Jenin, en otros espacios, en otros bantustanes, digamos, de Palestina, pero por supuesto dentro también de Gaza, porque toda ella es un gigantesco campo de refugiados desde hace 76 años. El 80% de la población de Gaza fue empujada a la fuerza allí hace 76 años, son todos prácticamente refugiados. Por tanto, en el gran experimento colonial mediante el uso del genocidio que ahora mismo se aplica contra el gueto de Gaza, no existe ningún lugar seguro, por supuesto, a pesar de las proclamas del régimen, de que los palestinos, de que los nativos se muevan de aquí y allí, porque es consustancial al régimen colonial el arrasar en estos momentos toda Gaza. ¿Por qué? Lo hemos explicado aquí en algunos programas, el síndrome de ansiedad que todo régimen colonial tiene es una característica inherente a una colonización ante la posibilidad de que los nativos consigan derrumbar o hacer colapsar ese régimen colonial. Eso lo hemos visto, esas ansiedades en Argelia, en Vietnam, en Sudáfrica, Angola, etcétera. Desapareció en aquellos espacios donde los colonos consiguieron triunfar exterminando a todos los nativos, Estados Unidos, Canadá o Australia, por ejemplo, pero en el resto de espacios que fracasaron, esa ansiedad. Y entonces esa ansiedad se traduce en la necesidad, ya hemos hablado, de expulsar y exterminar al mayor número de nativos posible. Eso es lo que se está aplicando en ese experimento colonial. Y ahora mismo, no solo, por supuesto, por parte de la colonia en Palestina llamada Israel, sino de los patrocinadores. La metrópoli, toda colonia tiene una metrópoli asociada, los patrocinadores que son Europa y Estados Unidos, por debajo de toda esa retórica hipócrita de supuesto apaciguamiento. Ya sabemos que le han otorgado más de 5 bombas atómicas en equivalente de kilotones al régimen colonial, y ahora estas nuevas bombas exterminadoras que lanzaron contra el campo de refugiados. Entonces hay que entender que
el esquema de dominación que supone la fortaleza colonial en Palestina, rodeada de una muralla de regímenes árabes que la protegen, esa fortaleza llamada Israel, es de una importancia tan infinitamente superior a Vietnam, Sudáfrica, etcétera, que las atrocidades, el sadismo que vamos a presenciar, no solo por el sicario que ejecuta la masacre a Israel, sino por sus patrocinadores, repito, es de Europa y Estados Unidos, son quienes le proporcionan los kilotones, las bombas atómicas en munición convencional al régimen. La gama infinita de sadismo que vamos a ver es aún desconocida. Cada día nos vamos a despertar con algo nuevo. Entonces, bueno, vemos que todo el repertorio que la historia de actos sádicos pudieran haber imaginado, digamos en la Edad Media, esos torturadores, bueno, pues está incrementado por la tecnología del siglo XXI que le entregan los patronos de Europa y Estados Unidos, y por una enorme propaganda mediática que anestesia y a duras penas la verdad consigue filtrarse, aunque la gente lo tiene en sus móviles y puede rápidamente acceder, pero en general, ya digo, la propaganda intenta recubrir todo este experimento sádico, ¿no? Ya vamos a ir hablando, Daniel, sobre la marcha de esa propaganda mediática, porque solamente un ejemplo de lo que ocurrió este fin de semana, ¿no? Ese desequilibrio informativo en la balanza comunicacional de la prensa hegemónica. A ver, don Iñaki, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la Segunda Guerra Mundial? 80 años prácticamente, ¿no? 79, 80, sí, 80, 79 años. A ver, y para ese entonces, pues se decía, a ver, yo creo que más nunca volverá a ocurrir algo como esto, ¿no? Meter a tanta gente en campos de concentración para exterminarlos, y lo estamos viviendo nuevamente. Entonces, ahora, Daniel hacía mención, bueno, la tecnología de guerra que utiliza el régimen de Israel, ayudado además por el aparato comunicacional. Entonces, ¿para dónde va todo esto? Porque se está permitiendo, vía libre tiene prácticamente. Bueno, ¿a dónde va todo esto? Va simplemente a donde le dejemos que vaya, ¿no? De donde le dejemos que vaya, porque esto refleja tres niveles, ¿no? Los crímenes, el genocidio en Palestina es, digamos, el nivel más llamativo, más brutal, más crudo en estos momentos, pero ese nivel llamativo, crudo y brutal oculta otro nivel por debajo, que es el nivel de la importancia que tiene para Occidente y para Estados Unidos, a la que se ha referido antes Dani, la importancia que tiene el dominio del Gran Oriente, ¿no? Porque el ente sionista es el portaaviones terrestre nuclear que está anclado en un lugar geoestratégico vital para el imperialismo, ¿no? En este caso, por mucho que veamos que el ente sionista tiene una impunidad de funcionamiento, esa impunidad de funcionamiento está dentro de una estructura más amplia. Esta estructura más amplia es el imperialismo en su conjunto, ¿no? Y el ente sionista tiene unas tareas fundamentales dentro del imperialismo en su conjunto, no solamente aplicar el terror y el genocidio contra Palestina, aplicarlo contra Siria, intentar invadir y destruir Irán, aplicarlo contra Yemen, aplicarlo contra Siria, ya ha comentado, armar dictaduras, hacer guerra de terror aplicado en todo el mundo, armar a las dictaduras en América Latina, intentar penetrar en África, etcétera, etcétera. Ese es el segundo nivel, ¿no? Pero es que ese segundo nivel de guerra está ocultando, el primero y el segundo están ocultando realmente cuál es el nivel profundo. Desde la Segunda Guerra Mundial a esta parte, la economía capitalista ha entrado en crisis sucesivas, pero ninguna como la gravedad que tiene en estos momentos desde el año 2007, ¿no? Y aquí está el núcleo central. Existe una guerra no convencional, una guerra diferente a la Primera Guerra Mundial, diferente a la Segunda Guerra Mundial, en la cual el genocidio contra Palestina es una de las expresiones, posiblemente en estos momentos la expresión más cruda y salvaje. Y esto tiene dos finalidades. Una, preparar a todo el imperialismo para que endurezca su situación mundial y sus agresiones mundiales, y a la vez amenazar a cualquier otro pueblo, decirle, mira, lo que está pasando al pueblo palestino os va a pasar a vosotros si resistís. Esto es lo que le pasó al pueblo vietnamita, esto es lo que le pasó al pueblo sudafricano cuando se enfrentó contra el racismo sudafricano, esto es lo que le pasó a Argelia, lo que le pasó a Siria,
lo que ha pasado en tantos sitios, lo que está pasando a otra escala más pequeña, pero puede llegar a pasar contra el pueblo venezolano, por poner un caso, o lo que a otra dimensión le está pasando en estos momentos al pueblo cubano, ¿no? Entonces, en estas tres capas de cebolla, esa guerra mundial diferente a las dos anteriores que se está librando, ese interés del imperialismo de controlar el plan Gran Oriente, ¿no? Lo que está pasando, por ejemplo, al pueblo saharaui, etcétera, etcétera, y luego lo que le está pasando al pueblo palestino, ese genocidio, es parte de una situación mundial. Si no partimos de esa situación mundial con esas tres capas de cebolla que forman una, y no lo vemos en su unidad, tendremos parte de razón, pero reduciremos nuestra razón simplemente a analizar lo de Palestina o a analizar lo del Sahel. Claro. En Sahel se está preparando un desembarco imperialista, o a analizar cualquier cosa. Estamos en el borde, estamos ya metidos en una tercera guerra mundial diferente a las dos anteriores, y mientras no comprendamos eso, no podremos apoyar incondicionalmente al heroico pueblo palestino, que es de lo que se trata. Y en medio de todas estas arremetidas, preponderante ha sido el papel de la prensa. Daniel, ya nos adentrabas, ¿no? Ese desbalance que hay en los medios de comunicación. A ver, solamente por colocar un ejemplo de lo que pasaba este fin de semana. El intento de asesinato contra Donald Trump fue lo que acaparó la prensa mundial y de lo que siguen hablando los diferentes medios de comunicación en todo el mundo. Nada se habla de este ataque contra el campo de refugiados de Al-Mawasi, en Han Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. 90 personas asesinadas en el acto, 310 heridas. Ha sido fundamental acá, desde luego, el papel de la prensa a favor del régimen de Israel para mantener el genocidio contra los palestinos. Hay distintos elementos o, digamos, instrumentos por los cuales el imperio intenta minimizar la repercusión de sus actos criminales, ¿no? Y uno de ellos es la propaganda mediática, como tener anestesiada a la población, la gran mayoría de la población mundial, en la medida posible, y otros son también otros elementos, no solo esa dimensión armada del terrorismo mediático, sino también del terrorismo institucional. Hemos visto cómo, a pesar de que la Corte Internacional, por ejemplo, emitió 6 medidas cautelares, no solo han sido en enero, en el mes de enero estamos hablando, y que han sido renovadas varias ocasiones, no solo han sido desacatadas, sino que, por ejemplo, el secretario general del organismo, como es Antonio Guterres, de la ONU, al cual está asociada la Corte Internacional de Justicia, pues vemos que ni siquiera ha hecho mención en ninguna declaración, en ningún tuit, en ningún posicionamiento. Entonces ya no es solo los medios que están al servicio de unos grandes fondos de inversión que responden al imperio y a sus agresiones y a su extractivismo o a su rapiña, sino que aquella supuesta construcción tras la Segunda Guerra Mundial, que tú hacías alusión, Juan Carlos, de una arquitectura internacional de legalidad, de instituciones, etcétera, se derrumba porque era válida en tanto en cuanto no pusiera en cuestión la hegemonía del imperio. Y en el momento que el imperio se comienza a derrumbar, como muy bien ha explicado Iñaki, en esta crisis, esas colisiones, esas contradicciones comienzan a derrumbar esas instituciones, derrumban a la propaganda mediática, mucha gente busca información alternativa por otras vías, derrumban las instituciones como la Corte Internacional de Justicia, que ha sido incapaz, o la propia ONU, que ha sido incapaz de imponer sus resoluciones y las de la Corte Internacional, o derrumba a otra mucho más ficticia y mucho más al servicio de Occidente, como la Corte Penal Internacional, con el fiscal Karim Khan, que es un peón al servicio de Occidente, pero que emitió órdenes de arresto contra Netanyahu, Galán y contra 3 miembros de Hamas. Y por ejemplo, tenemos a un ministro de Asuntos Exteriores británico, supuestamente de la izquierda europea, ojo, de la izquierda europea, entre comillas, como es laborista, como es David... se me ha ido ahora el nombre, el ministro de Asuntos Exteriores británico, que ayer estuvo saludando a Netanyahu en Tel Aviv y que además ha reiterado que van a seguir recurriendo a la Corte Penal Internacional contra la orden de detención de Netanyahu. Es decir, están haciendo un papel activo en la defensa de su colonia. No solo eso, luego hemos sabido, por supuesto, que es que el ministro de Asuntos Exteriores británico además ha estado a sueldo de los lobbies israelíes, ¿no? Por tanto, hay un gigantesco engranaje. Me gustaría saber, a raíz de esto, a partir del 7 de octubre, que podíamos pensar que, digamos, la propaganda israelí o todos estos esquemas entrelazados
del imperio con su colonia, de reafirmación de la colonia, de sostenimiento, no solo por las bombas atómicas enviadas para arrojarlas a los nativos en el campo de exterminio por parte del imperio occidental, sino muchos otros esquemas de reforzamiento mucho más, digamos, oscuros, que no son a la luz pública por estos lobbies israelíes que pagan a políticos. Pues repito, y acabo con esta pregunta, me gustaría saber, a partir del 7 de octubre y la alarma que se genera en el imperio con la posible caída y desmoronamiento de su colonia israelí en Palestina, ¿cuántos políticos occidentales están hoy a sueldo de los lobbies israelíes, por tanto a sueldo de del imperio, especialmente desde el 7 de octubre, que hemos visto incluso en redes como los trolls israelíes, digamos, a redacción del guión de Israel, etcétera, han inundado las redes, la censura por parte de Facebook, Meta, etcétera. Por tanto, ¿cuántos de los poderes occidentales están ahora mismo a sueldo de esos lobbies y sin que la población en estos momentos lo sepan? Solo por colocar un ejemplo, muchas veces nuestros canales oficiales han sido bloqueados solamente por mostrar lo que realmente está ocurriendo en la Franja de Gaza. David Lemmy, el ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido. A ver, y otro ejemplo, lo que aseguraba días atrás el propio líder laborista, Keir Starmer, que Netanyahu o el régimen de Israel podía dejar sin comida a los palestinos cuando quisiera, como quisiera y a la hora que quisiera. A ver, don Iñaki. Sí, señor. A ver, don Iñaki, ciertamente hay una orden, una demanda contra Alemania por ser uno de los principales financiadores, uno de los principales gobiernos que apoyan políticamente, económicamente y también armamentísticamente al régimen de Israel, ¿no? La demanda la interpuso Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, pero lo mismo pudiese ocurrir contra Estados Unidos. A ver, bien sabemos que Estados Unidos no está suscrito ante las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, la desconoce, pero puede pasar lo mismo. Ya me queda poco tiempo, lamentablemente. ¿Sí me escucha, don Iñaki? Sí, es que pensaba, sí. Mira, a mí me parece muy bien, sobre todo que Nicaragua, que ha estado sufriendo unas agresiones tremendas en su historia, que es un país que tiene una conciencia internacionalista muy potente, que está ubicada en otro sitio geoestratégico muy importante, haga esta decisión. ¿Por qué? Porque en el actual contexto es muy importante que los estados, los gobiernos, los movimientos democráticos, etcétera, los movimientos antiimperialistas, recurran incluso a la propia legalidad, recurran a la legalidad generada por estos 80 años de supuesta paz, ¿no? Y recurran a estas instituciones. No podemos dejar de lado ninguna vía de denuncia, ninguna vía de debilitamiento del sistema. Lo que tenemos que hacer es intentar utilizar todas las propias instituciones, la prensa que pueda admitir cualquier artículo, la prensa que tengamos y que creamos y que generemos los debates y sobre todo las movilizaciones y fundamentalmente todos los actos destinados a llevar ayuda material al pueblo de Palestina. La utilización de todos los recursos en estos momentos es imprescindible. Por tanto, ojalá más estados, ojalá más asociaciones, más no digo ONGs que dependen de las grandes empresas, dependen de los grandes partidos reformistas y socialdemócratas y etcétera, y que son instrumentos del imperialismo, sino todo aquello que tenga un sentido de solidaridad, un sentido de internacionalismo, un sentido de apoyo. Cuantos más instrumentos, cuantos más actos, cuantas más movilizaciones, cuantas más denuncias, cuantas más demostraciones de la barbarie y de la crueldad se hagan a nivel mundial, muchísimo mejor. Esto es por principio, totalmente de acuerdo. Ahora bien, insisto en esto, junto con ello tiene que haber una explicación paciente y rigurosa de la situación del mundo actual. Tiene que haber una explicación paciente y rigurosa de hacia dónde nos quieren llevar y advertir de lo que está ocurriendo y advertir de que la suerte de Palestina es la suerte de la humanidad y que por tanto no podemos dejar a Palestina ahí abandonada a la destrucción, porque inmediatamente después se lanzarán contra otro pueblo. Y esto, que parece
ser un argumento contundente, sin embargo, es un argumento derivado de la masacre del pueblo palestino. Es fundamentalmente hay que parar esa masacre, primeramente por el propio pueblo palestino y luego para que no se extienda a otros sitios, porque en el momento en que rompan la muralla de contención que el pueblo palestino está haciendo de la barbarie imperialista y la barbarie sionista, y tal como está el panorama mundial, atacarán a otro pueblo, se envalentonarán, y por tanto es imprescindible responder con todos los medios disponibles, desde las propias instituciones suyas, la ONU por ejemplo, que prácticamente no vale para nada, desde la ONU hasta cualquier sitio. Eso es un criterio imprescindible en estos momentos. Sobre todo hacer el contexto, ¿por qué y cómo fue que se llegó hasta este lamentable escenario de por sí? Señores, se me termina el tiempo, es una lástima, quisiera seguir conversando con ustedes. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, Dani, otra vez, nos veremos. Bueno, hasta la próxima, venga, muchas gracias. Hasta la próxima. A ver, el ataque registrado este reciente fin de semana, 2 días atrás, en el sur de la Franja de Gaza, ha sido el más mortífero en semanas, pero las arremetidas no han cesado. Durante las últimas 24 horas, el sionismo ha asesinado a más de 80 palestinos en el norte, en el centro, en el sur, según datos conocidos, porque el número puede ser incluso muchísimo mayor. Entre los asesinados hay niños, hay mujeres, hay ancianos, hay personas discapacitadas. Los misiles israelíes mataron, ojo a esto, a 17 palestinos e hirieron a 80 más que se estaban refugiando en una escuela administrada por la Organización de las Naciones Unidas para Personas Desplazadas en el campo de refugiados de Al-Nusayrat. Esto está ocurriendo prácticamente a diario en la Franja de Gaza. Se ha pronunciado la UNRWA, que eso lo vamos a analizar mañana, ha dicho que sus escuelas, las escuelas de Naciones Unidas, ahora son utilizados como campo de batalla por parte del régimen de Israel. ¿Pero de qué sirven todas esas condenas? Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.